El primer año del segundo mandato de Donald Trump al frente de Estados Unidos está llegando a su fin. En este vídeo vamos a hablar de lo que opina tanto la calle, lo que se denomina Main Street, como Wall Street, las altas esferas económicas, sobre la economía, el empleo, los aranceles y la inteligencia artificial. ¿Cómo es el apoyo a Donald Trump? ¿Creen que hará un buen trabajo a futuro? ¿Creen que ha hecho un buen trabajo o qué opinan sobre lo que puede venir respecto a la inteligencia artificial? ¿Está pinchándose la burbuja o es solo el inicio de una gran revolución? Muy buenas, Héctor, que vienes desde Estados Unidos a comentarnos cosillas interesantes. ¿Qué tal? Es un placer tenerte en el canal, que siempre vamos en dirección contraria. Sí, efectivamente, para mí es un placer estar aquí en tu canal. La última vez, lo comentábamos antes fuera de micros, vine cuando ocurrió todo lo de la IA, DeepSeek, etcétera. Hubo mucho ajetreo informativo y ahora pues la gente se está preguntando hacia dónde se dirige la economía en 2026, los mercados, dónde están las oportunidades. De esto hablaremos mucho a lo largo del vídeo. Además tenemos que hacer un anuncio importante, así que os tenéis que quedar para ver todo esto y nada, para mí es un lujo estar en tu canal con tu maravillosa comunidad. Sí, muchos me habéis preguntado tema perspectivas 2026, que haga un vídeo explicando un poco qué veo para el próximo año o qué podemos esperar de los mercados, también de la liquidez, de muchos factores. Pues Héctor viene hoy a hacer un anuncio que creo que va a resultar muy, muy interesante para todos los que estáis esperando ese tipo de contenido. Y bueno, pues también vienes de Estados Unidos, lo comentábamos, que la última vez que pasaste por aquí pues era el evento DeepSeek. Ahí comentábamos un poco tema de que los magníficos estaban quizás para este año 2025 desacelerando un poco ese crecimiento de los ingresos, algo totalmente normal, que podía haber valor fuera y bueno, pues también vamos a ver qué opinan en Wall Street de todo el tema de la inteligencia artificial, estas grandes compañías y demás. Así que Sí, bueno, me podía hacer una composición de lugar. Sí, decía que me dime. podía hacer una composición de lugar como bastante estructurada de cuál es el sentimiento, ¿no? Y de si hay un sentimiento uniforme con respecto a la sociedad de Estados Unidos o si desde el mundo financiero se opina una cosa y desde las calles se opina otra. Ahora iremos comentando, pero creo que es muy curioso y llamativo cómo se están viendo las cosas en la principal potencia económica del mundo. Sí, bueno, tú que has estado allí, has hablado con muchos analistas, incluso con gente de a pie, pues vamos a ver 7 aspectos que me interesan, ¿no? Sobre qué opinan por allí los inversores, ya te digo, la gente también de a pie. En primer lugar, Héctor, te quería preguntar por el índice de aprobación de Trump. Bueno, evidentemente, ¿por qué se opina allí sobre el mandato este primer año 2025 de Trump, que probablemente ha sido un poco caótico visto desde fuera, como lo estamos viendo, por las reacciones, movimientos que está generando el mercado? Allí, de forma interna, ¿cómo se está sintiendo? Pues veo bastante diferencia entre lo que opinan las calles, que recordemos que he estado en la ciudad de Nueva York, altamente demócrata. Creo que Trump tiene la peor aprobación de su historia en lo que es en lo que son todos los distritos de Nueva York, que recordemos que la ciudad la conforman Manhattan, Queens, Brooklyn, Staten Island y el Bronx. Y en este caso, pues hay una desaprobación casi total y absoluta. Y cuando preguntas por Donald Trump, casi que quieren salir corriendo en dirección opuesta. Tienen la sensación, la mayoría, y con la gente con la que hablas, de que ha empeorado las cosas, que no ha sido claro y que ha generado como un circo para luego volver a un punto de partida que es peor que antes del famoso 2 de abril. Esto en cuanto a la gente, ¿no? Cuando hablas con ellos. Cuando te diriges a la industria financiera, no hacen comentarios tan negativos de Donald Trump, más bien un poco al contrario, y creen que pese a que a nivel político y social no esté en su mejor momento, consideran que 2026 va a ser un año bastante potente y bastante interesante en términos de crecimiento económico, en términos también de incluso mantener la inflación relativamente a raya, no quizá llegando al objetivo de los bancos centrales, pero quedándose cerca o estando entre el 2,5% y el 3,5%.
y con un sentimiento generalizado de que el crecimiento económico va a explotar mucho al alza por las inversiones tan tremendas que se está haciendo desde el erario público a la inteligencia artificial, que se considera desde la industria financiera que va a ser una revolución y que ya lo es en términos absolutos. Así que esa es un poco la sensación, ¿no?, que se percibe desde allí. Es sobre todo curioso esto de que mainstream, ¿no? Que tiene un peor sentimiento, evidentemente, en una zona conocida por ser demócrata, que Wall Street, ¿no? Que era un poco el objetivo Sí. contrario que tenía la administración en un primer momento. Era la administración que iba a devolver a Main Street todo, todo lo perdido. Sin duda curioso, ¿eh? Sí, Dime. yo creo que se ha dado la vuelta a la tortilla. Da la sensación de que ha habido muchos bandazos políticos en este último año. Recordemos que si hablábamos hace 12 meses atrás, estábamos comentando que Elon Musk se encargaba del departamento Doge, que era de eficiencia gubernamental y para hacer recortes y centrarse en el déficit público y en reducir el volumen de endeudamiento. Y ahora estamos hablando de algo completamente diferente. Es decir, que se ha ido moldeando y adaptando a las necesidades que ha ido observando en estos últimos meses. Y hemos pasado de que el Wall Street fuera quien más reprobara o quien más dudas tenía sobre Trump, y el público llano el que más fervor sentía con respecto a la victoria, que además fue bastante holgada en las elecciones norteamericanas, a darse la vuelta y tener exactamente lo contrario y insisto, con un sentimiento de que 2026 va a ser un año espectacular. O sea, todo el mundo, gestores de fondos con los que hablas, he estado en BlackRock, he estado en Invesco, he estado en Wisdom Tree hablando con ellos, y da la sensación de que creen que tenemos una pista despejada el año que viene. Veremos si llevan razón o no, ¿no? Y otro melón muy grande de cara a inicios de 2026, cuidado, es la sentencia del Tribunal Supremo sobre los aranceles. Al final, evidentemente, el índice de aprobación de Trump va muy ligado a los aranceles. ¿Cómo les ha sentado allí tema de aranceles? ¿Qué piensan sobre ellos? Bueno, piensan que es una estafa tremenda, creen que al final lo va a terminar pagando el consumidor, hay muchas dudas respecto al año que viene y también una incertidumbre de qué va a pasar con respecto a la sentencia judicial. Sí que hay expertos que creen que se van a tumbar, los aranceles, y que veremos qué as en la manga tiene Donald Trump para poder implementarlos, porque tiene quizá algunas otras medidas que pueda hacer que retrasen un poco la sentencia o que implementen aranceles con otra retórica y narrativa, pero sin lugar a dudas, si la Corte termina por desaprobar esta situación o esta política comercial, eh, terminará por afectar, ¿no?, y seguramente causar cierta incertidumbre en los mercados, pero que a la postre, y según lo que me cuentan, sería bastante positivo también para la bolsa, porque recordemos que sería una menor imposición al comercio y esto generaría un crecimiento incluso mayor del que esperan. O sea, que podría ser a corto plazo un poquito de generación de dudas para luego tener incluso un impulso mayor. Y hay muchas dudas, como te digo, no se sabe lo que va a pasar, pero sí que hay algunos que creen que esto se puede tumbar y veremos a ver qué repercusiones tiene. De hecho, según Polymarket, que se está convirtiendo en un reflejo bastante claro un poco del sentimiento minorista, las probabilidades de que salga negativo o se falle en contra son bastante altas, ¿eh? Solo un 28% a favor de ello, que luego cambia todo muy rápido, cualquier noticia. Pero que haya un fallo en contra de los aranceles provocaría que se tenga que devolver el dinero, provocaría, por ejemplo, que esos cheques de estímulo que está prometiendo Donald Trump no se hagan realidad, porque esta es otra. Al final, el objetivo de los aranceles, bueno, uno de los objetivos de la administración era reducir el déficit del 6 al 3%. El primer año fiscal, que ya es cierto que había unos meses de la era Biden, pero imposible, 6-7% se ha quedado, ¿no? El objetivo de los aranceles era aumentar los ingresos, tratar bueno, pues compensar un poquito los grandes gastos, pero claro, si el ingreso que vas a obtener vía aranceles lo vuelves a gastar con cheques de estímulo, pues esto es muy positivo para Wall Street, pero sigue alimentando, ¿no?, esa debilidad de Main Street, que son las personas que no tienen activos y que están viendo cómo todos estos estímulos lo que hacen es que su bolsillo cada vez pesa menos. ¿Qué sabes sobre los cheques de estímulo? ¿Se comenta por allí esto?
Sí, bueno, no es algo que esté muy sonado y lo ven como un mecanismo populista por parte de la administración actual. Como digo, la carga demócrata en el estado de Nueva York es bastante fuerte, con lo cual tampoco es sintomático o representativo de lo que es el conjunto del país, pero bueno, es bastante llamativo el posicionamiento en contra en Nueva York con respecto a Trump. Sí que sabemos con respecto a los cheques de estímulos que es muy difícilmente aprobable por parte del Congreso estadounidense, el Congreso y el Senado, pese a que tiene mayoría republicana. Eh, Hay muchos republicanos que no están por la labor de dar el visto bueno a esta acción. Y luego hay otro punto muy interesante, Diego, con respecto al 2026, ya que todo esto pueda cristalizar o pueda quedar como en un brindis al sol. Y es que estamos en año de midterms, las elecciones de medio mandato yo creo que van a marcar mucho tanto la economía como el mercado. Y creo que es un punto muy importante para trazar las perspectivas de cara al año 2026. Si Trump pierde el control del Senado y del Congreso en estas elecciones, que son clave, puede cambiar por completo lo que es el mandato. En cambio, si aguanta y consigue tener una mayoría, sí que tiene la vía más despejada para hacer lo que quiera. Y de hecho, con respecto al tema de los estímulos y al presupuesto de cara al año que viene y a las perspectivas económicas, la mayoría de los expertos con los que hablas, y yo incluso opino en esa misma línea, con mi análisis personal, y es que muy posiblemente hasta las elecciones tengamos cierta luna de miel en la economía y en los mercados porque no va a interesar al Ejecutivo actual tener dudas o generar cierta incertidumbre antes de una cita que es súper clave para los republicanos, que son los que están en el poder en la Casa Blanca. Entonces, ahí yo creo que tenemos una clave importante pensando en el año que viene y yo creo que lo de los cheques de estímulos es un mecanismo incluso para engatusar al electorado, ¿no? O sea, es un poco la conclusión que puedo sacar. Y ahora que has comentado tema perspectivas de 2026, que me lo preguntan mucho, muchísimo, que si voy a dar mi opinión, hago vídeo, pues tú vas a tener La vas a opiniones, dar, la vas a dar. la voy a dar, pero van a tener opiniones de todo tipo y va a ser en un evento que has montado que la verdad que es espectacular. Cuéntanos un poco sobre ello. Pues bueno, ahí lo tenéis. Ya es otra edición especial que hacemos del especial de fin de año, que va a tener lugar en mi canal de Twitch el próximo 29 de diciembre, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, con diferentes ponentes que van a pasar. Va a estar nuestro querido amigo Javier del Valle, vas a estar tú, va a estar Daniel Baeza, va a estar Pablo Gil, va a estar José Luis Cárpatos, va a estar Juan Ramón Rayo, Daniel Lacalle, en fin, Macarena Velasco, John Economist, Robert Sand, gestor de Crean. Bueno, un panel realmente espectacular que Gustavo Martínez, que lo veis también por ahí, un panel que es realmente espectacular para dar esa visión de cuál es el horizonte pensando en 2026, qué conclusiones podemos sacar, también como inversores, qué estrategias de inversión podemos realizar en función a todo lo que se ve en conjunto. Yo puedo pensar una cosa, Diego puede pensar la otra, pero aquí la idea es escuchar diferentes opiniones para sacar conclusiones y poder construir cartera o la mejor cartera pensando en el año que viene. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuál es el mejor sentimiento que podemos tener para el año que viene? Los activos que se pueden calentar, en fin, ver un poco lo que tenemos por delante. Y ahí tenemos ese especial que os dejará Diego el enlace en la descripción para que le echéis un ojo. Y además hay algo importante para todos vosotros y es que siempre os quiero regalar cosas y vamos a hacer sorteos en ese especial, así que para que podáis participar en esos sorteos, que algunos tienen vinculación con formación económica y financiera, y bueno, ya lo veréis y lo anunciaremos, pues os tenéis que apuntar con vuestro correo electrónico, además os apuntaréis a mi newsletter una vez que os apuntéis al sorteo y bueno, pues participáis en todo esto y ojalá que seáis premiados. Así que podéis participar en el sorteo y tenéis el recordatorio de cuándo va a ser el especial. Pero apuntad la fecha en el calendario, como decía Diego, próximo 29 de diciembre, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Además, va a haber un formato presencial aquí, haré entrevistas, es la primera vez que lo voy a hacer y hablaremos un poco de ese foco del 2026. Así que es una cita, yo creo que obligada para todo el mundo. Yo ya estoy suscrito, pero me voy a apuntar otra vez por si que hay Por si te vinos. toca O sea, vino. uno de los sorteos es el vino, que yo sé que te gusta, ¿eh? Sé que eres aficionado a la buena gastronomía española. Así que, bueno, si te toca, oye, te lo tendremos que enviar, claro que sí.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues continuamos. Nos apuntamos la fecha para las perspectivas de 2026, que es el lunes 29 de diciembre, y por ahí pues hablaremos unos cuantos sobre qué podemos esperar. Y sobre la Fed, oye, ¿qué opinan allí del abogado Powell, como dice nuestro querido amigo Cárpatos, del tardón Powell, como dice Trump? ¿Qué opinan de él? ¿Creen que va a haber un cambio? ¿Creen que va a ser Hassend como se estaba descontando hace unas semanas? Cuando tú estabas, creo que Hassend era un poco el gran favorito y todo ha cambiado en las últimas sesiones. Sí ha cambiado, ahora ha vuelto a revertirse, otra vez Hassett vuelve a estar en la picota, no sé, está habiendo muchas dudas sobre quién va a ser el líder, ¿no?, de la política monetaria en Estados Unidos a partir del próximo mes de marzo del 2026. Lo que comentan mucho es que Estados Unidos va a meter un chorro de estímulo el año que viene por la parte fiscal y por la parte monetaria también, si hay 2, 3 bajadas de tipos de interés, que es lo que se comenta que puede haber de cara al año próximo. ¿Creen que sí que va a haber mucha presión en la bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal como consecuencia de una mayor influencia por parte de Trump dentro del panel del FOMC? Y aquí sí que veo bastantes preocupaciones sobre la pérdida de independencia de la Reserva Federal con respecto a años anteriores. Uno de los expertos que entrevisté, además me acuerdo perfectamente que se le vio la cara de preocupación, decía que la última vez en la que la Reserva Federal perdió más la independencia con respecto al poder político fue en la crisis de los 70 y 80, y vimos que al final lo que tuvieron que hacer es dar marcha atrás porque la inflación se les disparó y porque pues, tuvimos una segunda oleada que fue peor que la anterior. No quiero decir ni quieren decir que esto vaya a ocurrir ni que sea su escenario base, pero es una preocupación que tienen de a ver hasta qué punto la Reserva Federal es independiente y si los precios no empiezan, sino que vuelven a dispararse a niveles que vimos en 2021, 2022, pues cómo reaccionará la Fed. Si va a seguir bajando los tipos de interés para sobrecalentar la economía a costa de una inflación importante y creando un problema mayor, o si efectivamente sí que van a atajar ese problema, ¿no? Entonces, está esa duda que no se va a resolver hasta el mes de marzo, pero sin lugar a dudas es un problema en el que se van a tener que focalizar de cara al 2026. La inflación y el mercado laboral yo creo que son dos puntos de atención importantes. Dentro del mercado laboral ya sabemos, luego lo No te comentaremos, adelantes, no te quizá más. adelantes, no te adelantes, Sí, que sí, vamos a luego ver lo más. comentaremos, ¿no? Pero el tema de la Reserva Federal va a ser importante sobre todo por el tema de la independencia y de si esto puede generar problemas a futuro con la inflación y por consiguiente con la actividad de la economía, ¿no? Si la inflación se dispara. No es, insisto, como el escenario base que se está manejando por parte de Wall Street, pero sí que es una preocupación, ¿no? O sea, sí que es un tema que les preocupa. Recuerda, Héctor, por eso te he cortado, porque digo, si nos metemos ya en precios y empleo se me olvida, pero la put de Trump no está tanto en el mercado financiero, o sea, en el mercado bursátil, en la bolsa, que se fija mucho, sino que está en los bonos. Que los bonos, sí. Y ahora mismo, cuando las probabilidades de Hassett eran tan elevadas, hemos observado que los rendimientos a largo plazo se disparaban un poco por el miedo a esa pérdida de independencia. Por tanto, eso es lo que puede hacer recular y que sea otro el candidato, que mire también que, vale, haga caso a sus pretensiones de bajar tipos de interés, pero que siga manteniendo un poco de independencia, ¿no? Por eso Hassett a lo mejor pierde un poco enteros. Claro, es que da la sensación de que quieren calentar mucho más la economía, como digo, por las elecciones midterms y generar crecimientos económicos nominales cercanos al 4%, 3 y pico, 4%. Pero claro, ¿cómo haces que eso cuadre, ese puzzle, con una inflación controlada entre el 2 y el 3%? Ese es el desafío que tiene ahora mismo Estados Unidos el año que viene, que lo puede conseguir perfectamente, pero que genera dudas, ¿no? Es decir, si sobrecaliento la economía metiendo estímulos y expandiendo la masa monetaria todavía más, que es lo que se prevé para el 2026, ¿cómo hacemos que los precios no se mantengan bajo control y encima con el impacto también de los aranceles? Ahí está como el reto del equilibrio, ¿no?, de lo que es la economía norteamericana para el año que viene.
Y de cara a los precios, que al final hemos vivido un año 2022-2023 con una inflación muy elevada, casi rozando el doble dígito. Desde entonces, sobre todo desde mediados de 2023, pues se ha estabilizado por encima del objetivo, pero se ha estabilizado. ¿Cómo ven allí la situación de los precios? Evidentemente, Nueva York es una zona que Jodida. especialmente cara, Sí. pero ¿cómo ven la evolución por ahí? ¿Creen que está controlada la inflación? ¿Temen que en cualquier momento se dispare? Sí que es cierto, por el lado del petróleo, gasolina, oye, está ofreciendo un gran alivio, ¿no? Por los Sí. bienes. Sí, pues mira, aquí te digo el concepto este que argumentaba al principio cuando hemos comenzado a hablar de la economía dual, porque una cosa es lo que percibe la calle y otra lo que habla la industria financiera. La calle está completamente agotada, asfixiada y no puede más con estas subidas de precios. En mi canal, además, tanto en el principal como en Rumbo Chamizo, que es donde comparto experiencias, he tenido la ocasión de hablar con varios ciudadanos y que me cuenten cómo tienen el tema salarial, la inflación salarial por un lado, la inflación de la vivienda que les está agobiando. O sea, por poner un ejemplo, viven en Nueva York compartiendo piso y pagan 2.000 y pico dólares por la habitación. Cada persona con la que he hablado. O sea, están en unos niveles, si nos quejamos de Madrid o de grandes capitales europeas, allí es terrorífico lo que están viviendo y no saben hasta qué punto pueden aguantar. Estamos hablando de personas que ganan 100 y pico mil dólares al año. No quiero ni imaginarme a alguien que trabaja en el McDonald's, cómo lo puede hacer y dónde tiene que vivir, ¿no? Si sobre todo vive por la parte de los alquileres. Entonces, creo que el público llano, por así decirlo, está completamente agotado con esta situación. Tiene una sensación de que todo es más caro y de que sus sueldos no tiran, no están yendo acorde a la evolución de lo que es la inflación general, y esto hace que tengan que prescindir de salidas al exterior en menor medida, ¿no? Que si salen a cenar, pues si antes salían 4 veces, ahora tengan que salir 2 o una vez, y que recorten su nivel de vida. Y están muy agotados con esta situación. Porque con todos los ciudadanos que puedo hablar, que han sido muchos, todos te dicen exactamente lo mismo, ¿no? Eso por el lado de los precios. De cara a lo que es lo que se percibe en la calle, que veo una crispación social cada vez mayor, pero luego tienes la parte del análisis macro y lo que se percibe y lo que yo también creo, y es que el foco está en el mercado de la energía. Si el petróleo sigue en zona de alivio, como estamos viendo ahora, en una zona entre los 50 y pico dólares a los 60 dólares, la inflación no va a tirar por encima del 3% de manera solvente o de manera fuerte. Pero si definitivamente el mercado de la energía se calienta algo por lo que sea, por factores que ahora mismo no tenemos presente, los precios se pueden volver a calentar. Y es más, si se fomenta el consumo debido a mayor crecimiento económico por parte de Estados Unidos y con unos aranceles que al final se los va a terminar a la larga comiendo el consumidor, los precios también pueden volver a subir. No decimos una segunda oleada de inflación porque eso no lo sabemos, pero sí por encima del 3%, ¿no? Entonces, esa es un poco la sensación de que llegar al 2% que establece la Reserva Federal, creo que es un cuento Complejo. chino, ¿no? A día de hoy. Luego tenemos el lado del empleo que va muy ligado a los precios. Al Sí, final, si al ciudadano no le va, no le llega. Yo cuando estuve allí también hablé con algún camarero y demás y me decía que tenía más de un trabajo. O sea, que ese sí, sitio donde estaba no era su único trabajo sí. y es una tendencia que llevamos observando desde la pandemia, que ya en 2024, cuando estuve yo, se calentó muchísimo y que ahora mismo se ha calentado prácticamente del todo. Es decir, el número de personas que necesitan más de un trabajo, es decir, que son pluriempleados y no por gusto, sino muchos de ellos, la mayoría, por necesidad. Así lo muestra la Oficina de Estadísticas Laborales. Ha marcado un nuevo máximo histórico y no parece que vaya a tener techo, viendo un poco esta pérdida de poder adquisitivo que tienen los ciudadanos y que es insostenible prácticamente para ellos. Es que fíjate al nivel que hemos llegado. 6 de cada 10 estadounidenses no tienen dinero ahorrado para un fondo de emergencia. O sea, imagínate si pierden uno de esos trabajos. Estamos hablando de un drama auténtico si eso ocurriera. Ahora mismo, el dinamismo en Estados Unidos lo está marcando principalmente el mercado laboral. Un mercado laboral cuya tasa de desempleo está en el 4,6%, que mientras esté por debajo del 5% no creo que tengamos ningún problema en el camino.
El tema es, si por lo que sea la actividad cae, que nos espera para el año que viene, insisto, hay optimismo y creo que estamos todavía en esas, pero por lo que sea, si hay enfriamiento y si el ciclo maduro en el que estamos no se alarga tanto como estamos esperando para el año que viene y hay mucha gente que pierde un trabajo, tenemos un problema, sobre todo con las financieras, inicialmente de consumo, porque esa es otra. El volumen de estadounidenses endeudados con tarjeta de crédito está en máximos históricos por volumen de cantidad y a unos tipos de interés superiores al 25%, que está en máximos históricos también. Entonces, ahí mi duda es, ¿qué va a pasar con las empresas de crédito al consumo? Si empieza a subir la morosidad por encima del 7, del 8% en algún punto, pues ahí tenemos un bache importante en el camino. Cosa que, insisto, para el 2026 no es el escenario base. Y esto viene por la parte del pluriempleo. El empleo que se está generando en Estados Unidos en mayor medida no es de calidad. Me apuntan también tanto desde la industria financiera como la gente que está buscando trabajo, que está costando más encontrar trabajo que antes. No quiere decir que no encuentre trabajo, sino que cuesta más. Tienes que emplear más días para encontrar un puesto de trabajo. Y la mayoría de los puestos de trabajo que se encuentran son a tiempo parcial y más precarios. Así que si esa dinámica se mantiene en 2026, se va a deteriorar aún más la brecha social en Estados Unidos y va a haber bastante más desigualdad de la que estamos encontrando. Quien tenga acceso a activo financiero va a poder protegerse, como ha ocurrido en estos últimos años, pero quien se quede atrás y no tenga dinero para invertir en mercados de capitales o protegerse de este deterioro del poder adquisitivo y de la degradación de la moneda fiduciaria, pues se va a ver con la soga cada vez más al cuello. Y eso es, yo creo que algo que vamos a tener muy presente ya no solo el año que viene, sino los próximos. Y ya por último, Héctor, te quería preguntar, que esto ya lo profundizaremos más en el evento y perspectivas, sectores, industrias y demás, pero ¿qué piensan allí sobre la burbuja de la inteligencia artificial? ¿Has pisado allí Sí. el parque de Wall Street, ¿no? Has hablado con alguno de ellos, está todo el día, según he visto por tus historias y demás. ¿Qué opinan de la burbuja? ¿Esto es el inicio? ¿Estamos ahora mismo con un pinchazo a la burbuja? Porque además ahora, este mes de diciembre, sobre todo, ha sido prácticamente desde inicios de noviembre muy duro para la inteligencia artificial. Pues mira, lo que opinan de la burbuja es que no hay burbuja. Ese es el titular. Básicamente lo que te dicen es que, por ejemplo, entrevisté a Peter Tuchman, que podréis ver esta entrevista en mi canal de YouTube, la subiré próximamente. Es el trader con más años operando en Wall Street, el más fotografiado. Bueno, es una persona muy conocida. También a Jay Boots, que Diego lo conoce, que es el responsable de estrategia de Freedom Capital Markets. Y los dos no consideran que haya burbuja. Y Peter Tuchman, y ya veréis el titular, directamente me dice que la narrativa de burbuja de inteligencia artificial es lo más estúpido que ha escuchado en su vida como trader. O sea, me dijo eso literalmente. Cree que hay mucho recorrido, que es una disrupción, que lo de las valoraciones se justificará porque se generarán muchos ingresos y beneficios pensando en los próximos años y que a esto le queda recorrido, que sí, que hay empresas que seguramente puedan tener problemas en el camino, como en el caso de Oracle, ¿no? Que es el que más se nos viene a la cabeza, se han disparado los TDS y lo tienes ahí en pantalla, pero que el conjunto del sector no consideran que vaya a tener problemas. Aquí difiere mucho la opinión de ellos con la mía, que yo creo que sí que a esto le queda recorrido, pero que estamos caminando muy rápido. Pienso que las expectativas están siendo, ya lo comentaremos más profundamente en el especial al que os tenéis que apuntar, con diferentes expertos, ¿no? Que van a pasar por ahí. Pero ahí difiere, ya digo, de mi opinión, que yo creo que sí que estamos en medio de una burbuja, no una burbuja a punto de explotar, ojo, una burbuja aprovechar, que se tiene que aprovechar desde el punto de vista de la inversión, pero creo que sí que estamos corriendo demasiado rápido y es más, creo y considero que puede haber cuellos de botella en el mercado de la energía, ¿no? Y que eso es un problema que tiene que mirar la industria y que puede generar pues incertidumbre, pensar en el futuro. Pero los traders, cuando he hablado con ellos y siempre estoy en contacto o procuro estar en contacto con ellos, eh, lo que me comentaron en 2022, en 2023, en 2024, se fue cumpliendo
Con lo cual, si piensan que hay un 2026 muy positivo, yo les escucho, simplemente porque hasta ahora me han demostrado que han sido fuente fiable, ¿no? Luego ya veremos. Sí, al final, que haya dudas, ¿no?, en torno a financiación de algunas compañías no quita que esto sea una revolución. Cuando estuve hablando yo con Jay también, tenía un poco la misma opinión y era Mm. cuando estaba esto naciendo, ¿no? Decía que iba a ser una revolución total, bueno, que sí que le daba miedo un poco cómo se iban a justificar los ingresos, pero supongo que su tesis se habrá actualizado y ya habrá visto cómo sobre todo las grandes sí que están mostrando un poco esos beneficios. A mí las dudas me salen un poco por el lado de la financiación, ¿no? Y creo que cuando se Sí. junta dinero, cuando se junta la banca, que al final es un mercado tanto de confianza, pues puede producir que el pánico se apodere un poco de toda la industria. Incluso ayer, perdón, durante esta semana, que siempre digo eso y no me gusta, durante esta semana ha habido comentarios de que si es riesgo sistémico, si se puede convertir en sistémico simplemente por las dudas y porque el pánico corra por todo el lado de la banca. Pero bueno, Yo, hablaremos de yo, esto más en detalle, ¿no? eso es, sí. No, yo por cerrar, pienso que generalmente 2026 va a ser un año en el que el fondo es positivo de entrada, ya profundizaremos en ello, pero que va a haber baches en el camino y sustos por las valoraciones tan altas que hemos tenido, sobre todo en un puñado de acciones que casi que se pueden resumir en cuatro, ¿no? Ya ni las siete magníficas, sino cuatro o cinco que son las que pues, han estado más infladas que el resto. Y estas tendrán que ver, o habrá que ver, hasta qué punto pueden mantener esos números, si sobre todo los ingresos y beneficios no acompañan. Si acompañan, pues fantástico, ¿no? Pero si no, pues habrá que ver. Y de ahí a que sí que el sentimiento es de ir buscando los sectores que están más penalizados y más baratos. Y eso puede tener sentido el próximo año, ya comentaremos. Muy bien, Héctor, un auténtico placer que te pases por el canal. Dejo abajo en la descripción tema enlaces en tus canales de YouTube y demás para que puedan apuntarse al evento de perspectivas del lunes 29 de diciembre. Y oye, nos vemos presencial ese día, ¿no? Eso es. No os lo podéis perder. Va a ser una maratón espectacular, así que os esperamos por ahí. Espero que os guste y nada, muchísimas gracias a todos y a Diego en particular por invitarme al canal y poder dar un poco estas pinceladas y estos insights de Wall Street que he tenido estos días y de la población de Estados Unidos, o de los ciudadanos de Estados Unidos, mejor dicho. Y bueno, pues sumar un poquito e intentar dar luz sobre lo que tenemos. Muy bien, pues bueno, tienen todos los datos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues hacedmeos algún like, un comentario abajo y nos vemos mañana. Chao, adiós. Un abrazo.